Bendiciones en esta hora, hermanos, Iglesia del Señor. Es un gusto saludarles desde aquí en la plataforma de nuestro canal de YouTube, el muro en Facebook, Instagram y todas las redes sociales donde este mensaje se pueda difundir. Es un gusto saludarlos en el precioso nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar referente al tema de la Santa Cena. La sangre del Cordero se titula La sangre del Cordero. Todos sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Cordero que fue inmolado en la cruz y aún más bajó a las profundidades de la tierra para tomar la victoria. Y hoy nos damos el honor de poder predicar su palabra, su nombre, referente al tema de la cena del Señor, la mesa del Señor. Y vamos a tomar una base bíblica en este tema que es de discipuladito, que es la sangre del Cordero. Y justamente es en Apocalipsis 7:14, que hemos estado hablando de las vestiduras de Dios en temas anteriores y que precisamente dándole un seguimiento, una secuencia a ese tema que hemos hablado, que la sangre de Jesús la purifica, esas vestiduras las lava, las descontamina. Y muy necesario es eso, porque eso queremos proyectar un poquito en este momento. Dice así la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note eso, en la sangre del Cordero. Y de ahí el tema, la sangre del Cordero, que tiene todo poder para salvar, sanar y libertar. Amén. Hacemos una palabra de oración entonces. Padre, en el nombre de Jesús, que sea de bendición, que sea de edificación este temita que vamos a compartir referente a la Santa Cena, que está próxima a este fin de mes, este domingo próximo, ya en febrero, que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, danos de tu palabra nuestro entendimiento y que podamos comprender un poco más esta ministración del pan y del vino, de la mesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la sangre del Cordero. Entonces este Apocalipsis 7:14 es el relato de lo que era la conversación de Juan, el teólogo que le dicen, ¿verdad?, los estudiosos, Juan, el apóstol del amor también, con un ser viviente, un ser celestial, diríamos, ¿verdad?, y que está conversando ahí él con este ser. Entonces Juan le dice, yo le dije, Señor, le dice a ese ser, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Rápidamente denotamos ahí que la sangre del Cordero es muy importante, la mesa del Señor es muy importante, el pan y el vino es de una importancia muy superlativa en nuestra vida, hermanos, hermanas, porque es la sangre del Cordero donde dice aquí la palabra que las ropas son emblanquecidas, son lavadas. De tal manera que el que no lo hace ahora, el que no está al día hoy con esta verdad, claramente dice aquí también, mire, en este texto, que en la gran tribulación lo va a hacer. Va a lavar y va a emblanquecer, va a tener que ir a lavar y ir a emblanquecer esas ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué ropas? Las ropas espirituales
las ropas pues que Dios nos ha entregado y que en que ahora no las podemos ver, son ropas sobrenaturales, espirituales, que en el mundo pues espiritual sí se puede ver, sí se puede contemplar. Y vamos a poner unos buenos ejemplos de esto para que veamos que la verdad de la palabra salta a la vista, referente a esto que estamos diciendo de que las ropas son sobrenaturales espirituales y que en el mundo, en la esfera espiritual, sí se puede ver. Pero entonces ahora solo es de notar esto y de poder afirmar que necesitamos la sangre de Jesús en estos días para que las ropas nuestras sean lavadas y emblanquecidas en esa sangre. De no ser así, pues entonces, como lo hemos ya dicho y lo dice aquí la Biblia, tendrán que ir a lavarse y a emblanquecerse en medio de los juicios que vendrán sobre la tierra. Eso que se llama la gran tribulación, la angustia de Jacob, el día del Señor y entre otros nombres. Pero todos los que ahora creamos y por la fe aprovechemos esta bendición, seremos llevados en el momento que suene la trompeta, porque hemos estado siendo partícipes de los rociamientos de la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Seguimos. Mire esto, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 3, dice así: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿De quién está hablando aquí este versículo? El relato bíblico está hablando del momento aquel llamado la transfiguración en la Biblia. ¿Se acuerda? Subió al monte de la transfiguración, que así le ponen unas Biblias en su encabezado, ¿verdad? Y subieron 3 con él, uno llamado Juan, otro Pedro y otro Jacob. Esos 3 discípulos que lo seguían de cerca. Y dice que subieron al monte de la transfiguración y ahí contemplaron algunas cosas de mucha relevancia. Pero dice la Biblia que cuando estaban ahí, dice que apareció la gloria del Señor. Eso dice el relato, en el contexto. Dice que una nube los envolvió, una nube apareció, la gloria de Dios. Y entonces ahí fue donde aparecieron 2 personajes más con él, que vamos a leer el versículo para afirmar esto. Pero lo importante a enfocar aquí ahorita es que dice que los vestidos de Cristo, de Jesús, se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Entonces, eso es lo que veníamos diciendo hace un momento. Son vestiduras sobrenaturales, espirituales, celestiales. Y entonces sus vestidos se hicieron sobrenaturales, blancos como la nieve, resplandecientes. Y a eso se asemejan las vestiduras que Él nos ha dado, nos ha entregado a nosotros, y que en el mundo espiritual se pueden contemplar, aunque nosotros no nos las podemos ver. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, sus demonios, las aves inmundas, espíritus malignos, ellos sí pueden ver las vestiduras que nosotros tenemos. Amén. Y esto es lo que a Cristo, lo que nos deja ver aquí que le aconteció a Él. Ya lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, pero aquí mire, solo estamos afirmando esa verdad. Hay vestiduras que tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Y ahí está el relato y ahí están los 3 discípulos aquellos, Juan, Pedro y Jacob. Y sabemos lo que aconteció ahí en ese momento. Ellos dicen que, como que se asustaron, ¿verdad? Y fue tan grande el impacto que Pedro quería hacer 3 enramadas, porque aparecieron 2 seres ahí también, uno que había ya muerto y otro que no, con Jesús, aparecieron ahí. En el caso de Moisés, todos sabemos que murió allá en el monte, ¿verdad? Cuando subió delante de Dios y no entró a Canaán y dice que murió ahí. Pero en el caso de Elías dice que no murió. Elías dice que fue traspuesto, fue llevado en un torbellino.
sin ver muerte, se fue vivo. Entonces mire qué tremendo, ahí aparece la ley y los profetas con él, y Cristo, que era el que representaba en este momento la gracia. Imagínense qué cosa más tremenda esa. La ley, los profetas y Jesús, que trajo la gracia. Eso lo dice la palabra, que Él vino bajo la ley, pero Él trajo la gracia a los hombres. Entonces mire qué cosa más tremenda es esto, de lo que es la sangre del Cordero, de lo que es la Santa Cena, la mesa del Señor, a lo que le estamos haciendo referencia, a esto que vamos a participar, vamos a ser partícipes y vamos a tomar en el nombre de Jesús el fin de semana. Y entonces aquí hay muchas cositas que ver, que sacar, pero no da tiempo todas y tenemos que avanzar porque el enfoque es la sangre del Cordero que limpia esas vestiduras y entonces las hace blancas. Ahora Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 2, dice, mire, 6 días después tomó a Pedro, aquí lo especifica, lo que yo le decía, mire, los 3 que subieron con él, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Mire, aquí está la especificación, mire, y se transfiguró delante de ellos. Vaya. Este es otro versículo que explica más y que entonces dice que se transfiguró delante de ellos y dice los nombres de los apóstoles que subieron con él, ¿verdad? Entonces ahí está Juan, ¿verdad? Que es el apóstol del amor, al que comenzamos diciendo en Apocalipsis 7, ¿verdad? Que ¿quiénes son estos? Que preguntaba que quiénes eran los que estaban subiendo. Y el ser viviente le explicó. Ahí está el apóstol Pedro, ¿verdad? Que el que quería hacer las enramadas. Y ahí está Jacob también. Estas son referencias de ello. Ahora, Marcos 9:4 sigue diciendo, miren, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 4, dice, y les apareció Elías, ahí está, miren, más especificación, lo que estamos hablando es Biblia, en el nombre de Jesús, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto es lo que decíamos, miren, Moisés que murió allá en el monte, creo que es el monte Ebal, y también dice el apóstol Judas, referente a eso, que dice el apóstol Judas que Satanás, que el Señor lo reprenda con el arcángel Miguel, dice que contendían por el cuerpo de Moisés. Murió y el diablo se quería llevar el cuerpo de Moisés, a saber para hacer qué, ¿verdad? Y entonces el arcángel Miguel, que también es una jerarquía, ¿verdad? Alta también, pero dice que no profirió juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces en el nombre del Señor lo reprendió. Y está Elías aquí también, mire que decíamos, el que fue llevado vivo y que todavía ahora ha de seguir vivo. En algún lugar Dios lo tiene. Pero ya hablamos de eso, ¿verdad? La ley y los profetas. Y entonces estos fueron los que aparecieron ahí. Ahora, Juan capítulo 13, versículo 10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cuál es este cuadro? ¿A qué se está refiriendo aquí? En ese momento aquí se está refiriendo al momento, al tiempo en que se celebró la Pascua, la mesa del Señor precisamente, la Santa Cena. Y que Jesús dice que tomó una toalla, se la ciñó y tomó un lebrillo con agua para lavarle los pies a sus discípulos. Todos conocemos la historia. Pedro no quería dejarse lavar, entonces él le dijo, si no te dejas que te lave, entonces no tendrás parte conmigo. Y después quería que el Señor lo bañara todo. El Señor le dijo esto, mire, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Que no lavaba sus ropas. Lo que se refiere a esto, lavatorio de pies, es a la ministración precisamente de esto que estamos diciendo. Lavarse en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús, las vestiduras que nos han dado, continuamente, constantemente. Estarnos poniendo a cuentas, como en el momento que tomemos la Santa Cena y nos acerquemos a la mesa del Señor para tomar pan y el vino, ponernos a cuentas
Y eso representa la ministración, porque vuelvo a repetir, este cuadro de Juan 13 se narra desde aquí del capítulo 13 hasta el capítulo, me parece que es 18. Se narra todo lo que aconteció en la mesa del Señor en la Santa Cena, cuando Él en el aposento alto celebró con ellos. Son como 5 o 6 capítulos los que hablan de esto. Entonces aquí comenzó. Entonces aquí esta representación de lavarse los pies es una ministración que Él nos hace, como decir, lavarnos, rociarnos con su preciosa sangre las vestiduras que tienen que ser emblanquecidas y limpias. Amén, a su nombre. Entonces aquí comienza esto. Y fue precisamente en la mesa del Señor. Y entonces que dice, y vosotros estáis limpios, o limpios estáis, aunque no todos. Ese aunque no todos denota uno que no estaba limpio. Y usted ya sabe quién es. Era Judas el Iscariote, que estaba ahí en el grupo, en el gremio de los discípulos, de los apóstoles, pero que como que no le penetraba la palabra, como que no hallaba cabida en él. Y todos sabemos por qué estaba ahí. Entonces el Señor mismo después dijo, ¿verdad? Excepto el que venía perdido, el que ya venía perdido, que se refería a él. Entonces el hijo de perdición le llamó el Señor. Entonces, pero eso representa a la persona o a las gentes que están dentro del conglomerado de la iglesia, el conglomerado cristiano, y no se lavan, no se exponen a la ministración de la sangre de Jesús, al rociamiento de la sangre de Cristo. Y ese es el problema. Y a esos, hermano, se les llama impíos. Entonces pueden estar ahí, pueden participar de la Santa Cena, pero Judas, acuérdese que metió la mano en el pan junto con él, con el Señor, pero no por eso estaba limpio, sino que sus obras eran malas. Y entonces se participaba de la cena, participó ahí, pero sus obras eran malas y no cambió, hasta el punto que dice la Biblia que en el momento que el pan, el bocado entró en su boca, dice que el diablo entró en él, Satanás entró en él, que el Señor lo reprenda. Entonces eso, ojo con eso, tenemos que tener ese cuidado de estar viniendo delante de Él constantemente, examinar nuestras obras, que examinar nuestro campamento y estarle pidiendo perdón y estar a cuentas. Como dice el poeta Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos, serán como la blanca lana. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero de Dios, pidiendo perdón en todo tiempo y en todo momento, estando delante de Él, exponiéndonos a la administración, a ese lavatorio de pies espiritual del que habla aquí. Amén. Entonces, ojo con eso, para que, pues, si alguien está participando de la Santa Cena o estamos participando de la Santa Cena, que revisemos que no estemos pecando, que no estemos siendo una máquina de pecar, sino que obviamente somos pecadores, la Biblia lo dice, que el que dice que no peca, dice el apóstol mismo, el apóstol Juan dice, hace mentiroso a Dios. Entonces somos pecadores, pero somos redimidos y tenemos que estar conscientes de eso, y por eso es necesario venir constantemente, delante de Dios, día a día, sin exagerar. Día a día tenemos que estar a cuentas, pidiéndole misericordia y que esas vestiduras que nos ha dado sean emblanquecidas en la sangre de Cristo, en arrepentimiento nosotros. Entonces pasamos al siguiente. Y aquí ya empezamos a desarrollar un poquito para ir terminando. Hechos 9:37 habla de lo que sucede cuando somos emblanquecidos en la sangre del Cordero. Entonces dice Hechos 9:37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de lavada. La pusieron en una sala. ¿De quién hablaba aquí? Hablaba de una discípula llamada Dorcas. Y dice que hacía vestidos, hacía vestiduras, mantos. Y dice que era muy conocida y muy apreciada entre los discípulos. Pero en el capítulo 9 aquí dice que un día, y aconteció que en aquellos días, dice que enfermó y murió Dorcas. Después de lavar la pusieron en una sala. ¿Y qué pasó? Que después de muerta, y dice que el Señor la resucitó. El Señor la resucitó.
Pero aquí dice que fue lavada y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los que nos exponemos a que seamos lavados, emblanquecidas nuestras vestiduras, aunque muramos, vamos a resucitar. Vamos a resucitar, y así a la manera de Dorcas, la discípula amada, resucitó, enfermó y murió, pero fue resucitada por el apóstol Pedro. Por Dios pues, pero usó al apóstol Pedro. Pero el punto de enfoque es aquí, mire hermano, que fue lavada. Y esa es la palabra que se usa ahí en el Nuevo Testamento, la misma que dice que hay que lavar y emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero. Amén. Entonces eso le sucedió a Dorcas. Por otro lado, Hechos 16:33 dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces aquí mire, ¿para qué más sirve la sangre? ¿Para qué más sirve ese lavatorio, ese lavamiento, ese emblanquecimiento? Que aquí los discípulos, bueno, el apóstol Pablo, me parece que era Silas, el que lo acompañaba, dice que fueron metidos en la cárcel, le pusieron los pies en el cepo, las manos en grilletes, y entonces dice que el carcelero dice que después de que ellos cantaban y oraban, y hubo un terremoto, y dice que todas las prisiones se abrieron, las rejas. Entonces dice que ellos habían sido muy azotados, y dice que tomándolos él en aquella misma hora de la noche, mire, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es otra historia. Lo que hay que notar aquí es que le lavó las heridas. Quiere decir eso, que por eso decíamos, la sangre del Cordero tiene poder para salvar, sanar y liberar. Amén. Y entonces aquí fueron lavadas las heridas de los apóstoles, pero eso representa también que todos los que somos lavados de continuo con esa preciosa sangre, rociados nuestras vestiduras con esa preciosa sangre, somos sanados, somos sanados. O sea, todo eso trae una gran bendición, que el que se expone a la administración y se expone a que el rociamiento venga sobre él, también va a tener la bendición de que sus heridas van a ser sanadas. Amén. Puede ser que sin saberlo, sin esperarlo, pero ahí estamos, ¿verdad, hermanos? Orando, pidiéndole misericordia a Dios, y eso va a traer la bendición de que van a desaparecer las enfermedades. Apliquémoslo así, van a desaparecer las heridas, las dolencias. Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay una parte donde dice, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero eso también es una bendición, y eso sucede en la mesa del Señor. Cuando viene la participación del pan y el vino, todo puede ocurrir, hermanos. Todo milagro puede pasar en ese momento. Así que con fe en el nombre de Jesús, entrándole, sentándonos a la mesa, poniéndonos a cuentas, y con fe participar del pan y del vino, que representa su preciosa sangre, su cuerpo. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y mire, lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué nos dice? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabe qué le decía? Estemos a cuentas. Expongámoslo todo, porque Él nos ve y sabe cómo estamos. Él sabe cómo están nuestras vestiduras, porque Él sí las mira. Están manchadas, están sucias, mohosas, Él las mira. Lo que nos queda es ponernos a cuentas y decirle: Señor, yo no soy digno, pero te necesito, y tengo necesidad del pan y del vino en la mesa. Entonces, con corazón sincero, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Dice, mire, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lavados, y habla de los cuerpos. Ya eso es lo que le decía hace un momento. Hasta las falencias en el cuerpo, en nuestra carne, pueden ser sanadas, saturadas, vendadas de parte de Dios en la mesa del Señor. O sea, esto es algo maravilloso, es algo integral que abarca espíritu, alma y cuerpo. La Santa Cena es poderosa, la mesa del Señor es grande.
nos tiene de pie. Yo lo puedo testificar, a mí me tiene de pie, a mí me tiene sano, a mí me ha sanado, me ha libertado. Es poderosa la sangre de Jesús y el cuerpo, la carne del Cordero. Pero tenemos que tomarlo, como dice aquí, mire, en plena certidumbre de fe, con fe en el Señor. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces aquí está hablando de los que vuelven al pecado, de los que vuelven a caer, que a ellos lo que les tenemos que decir es que se reconcilien, y que la solución cuando uno cae en pecado no es alejarse de Dios, al contrario, acercarse. No es distanciarse de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Pero si nos ha sucedido lo que dice aquí, mire, el apóstol Pedro, el proverbio del perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, hay que acercarnos, porque la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para limpiar el cieno más negro que haya. Y no nos ha rescatado del lodo cenagoso, pues. Lo dice el salmista David, ¿verdad? Creo que es el Salmo 40, cuando dice que me sacaste del lodo cenagoso. El Salmo creo que empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Amén. Y dice que puso mis pies sobre una peña. Y dice que puso un cántico nuevo en nuestra boca. Pero dice que nos sacó del lodo cenagoso, del pozo del lodo cenagoso. ¿Se da cuenta? Entonces no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda borrar. La situación es que nosotros seamos sinceros y Dios nos va a perdonar y nos va a rescatar. Pero caminemos con Él y tratemos de ser lo más transparentes, íntegros que podamos. Pidámosle ayuda. Y el último que le voy a leer aquí para no cansarlo, Apocalipsis 1:5. Para terminar, mire: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. ¿Con qué se nos lavan nuestros pecados? Con su sangre. Jesucristo, la sangre de Cristo. Entonces, Él es el Rey, el soberano Rey. Amén. Y nos amó y nos lavó. Entonces, la sangre del Cordero, eso representa vestiduras limpias, y eso representa vestiduras emblanquecidas. Entonces, este fin de semana acerquémonos en plena certidumbre de fe, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, y pongámonos a cuentas, y entonces participemos, y que así se puedan permanecer nuestras vestiduras, como dice el libro de Eclesiastés: en todo tiempo sean tus vestiduras blancas y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Hacemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este temita discipulado relacionado con la Santa Cena, con la mesa del Señor. Que sea de bendición y edificación. Danos instrucción, que tu Espíritu Santo acomode la palabra en nuestras almas y corazones, en los oyentes, de los amigos, de los hermanos, la iglesia preciosa en general, la iglesia de Cristo, y que podamos ir con una instrucción y sentarnos a la mesa de este tiempo que vamos a tener especial en tu casa, en la mesa de bendición. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene todo poder y, como ya lo expresamos, salva, sana y no liberta. En el nombre de Jesús, gracias Santo Espíritu, gracias Papito lindo, bendito sea tu nombre. Amén, hermanos, bendiciones, y será hasta la próxima.